como si descubriera que en su silencio habita otro pájaro que canta, suspendido en su ramaje interior. Es quizás, entonces, más sensontle, el sensontle. Gracias. Agradecemos al señor Ramón Bustos por compartir su palabra esta tarde. En este momento y con un aplauso le damos la bienvenida al presidente Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Simón Bolívar, la simiente americana que nos reclama, de la flor su dulce almíbar. Simón Bolívar, Simón Bolívar, la simiente americana que nos reclama, de la flor su dulce almíbar. Simón Bolívar, Bolívar mi general, por Dios te pido que tus bravos generales, mi bien, vengan conmigo, ay, 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 me den abrigo. Bolívar mi general tiene un caballo que cuando entra en la batalla, mi bien, parece un rayo, ay, 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 parece un rayo. Simón Bolívar, la simiente americana que nos reclama, de la flor su dulce almíbar. Simón Bolívar, Simón Bolívar, la simiente americana que nos reclama, de la flor su dulce almíbar. Simón Bolívar, Bolívar mi general, tiene en la boca un clavelito encarnado, mi bien, que me provoca, ay, 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 que me provoca. Bolívar mi general tiene una espada que cuando corta la brisa del mar, la tierra es patria, ay, 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 la tierra es patria. Simón Bolívar, la simiente americana que nos reclama, de la flor su dulce almíbar. Simón Bolívar, Simón Bolívar, la simiente americana que nos reclama, de la flor su dulce almíbar. Simón Bolívar, ¡eso! Simón Bolívar, la simiente americana que nos reclama, de la flor su dulce almíbar. Simón Bolívar, Simón Bolívar, la simiente americana que nos reclama, de la flor su dulce almíbar. Simón Bolívar, Bolívar mi general, padre y amigo, aquí están tus batallones, mi bien, que abren camino, ay, 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 que abren camino. Bolívar mi general, flama en el cielo, América siempre unida, mi bien, sin más desvelo, ay, 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 sin más desvelo. Simón Bolívar, la simiente americana que nos reclama, de la flor su dulce almíbar. Simón Bolívar, Simón Bolívar, la simiente americana que nos reclama, de la flor su dulce almíbar. Simón Bolívar, Simón Bolívar, la simiente americana que nos reclama, de la flor su dulce almíbar. Simón Bolívar. Teatro Teresa Carreño.
donde podemos apreciar lo que es esta importante actividad. A continuación, vamos a disfrutar de la escenificación de la prosa poética Mi delirio sobre el Chimborazo. Del Teatro Teresa Carreño, donde el día de hoy se lleva a cabo. ¡Aló! ¡Hola, Mía! La maestra te mandó a investigar el poema Mi delirio sobre el Chimborazo, del libertador Simón Bolívar. ¡Chao! ¡Mucha suerte! Pero ya va. ¿El libertador era poeta? Bueno, vamos a investigar. El libertador escribió Mi delirio sobre el Chimborazo, una de las piezas más emblemáticas del romanticismo venezolano en el siglo XIX, que resalta por ser el único escrito de Bolívar bajo el género de la poesía. ¡Poesía! ¡Ah! ¡Qué fino! Cónchale, el libertador era lo máximo, hasta poeta y todo. Bueno, vamos a leer el poema. A ver, no lo encuentro. Ahí. Yo venía envuelto con el manto del iris, desde donde paga su tributo el Orinoco. Había visitado las encantadas fuentes amazónicas y quise subir a la atalaya del universo. Busqué las huellas de la Condamine y Humboldt. Seguí las audaz. Nada me detuvo. Llegué a la región glacial. El éter sofocaba mi aliento. Ninguna planta humana había hollado la corona diamantina que puso en sus sienes excelsas del dominador de los Andes. Este mismo manto del iris que me ha servido de estandarte ha recorrido junto a mis manos regiones infernales, surcado los ríos, los mares y se ha elevado a los hombros de los Andes. La tierra se ha allanado a los pies de Colombia. Y el tiempo no ha podido detener la marcha de la libertad. Belona ha sido humillada por el resplandor del iris. Y no podré trepar yo sobre los hombros del hombre canoso, del gigante de la tierra. Sí podré. Y arrebatado por un espíritu de violencia que me poseía, dejé atrás las huellas de Humboldt que me servían en el Chimborazo. Llego como animado por ese genio que me impulsaba. Ahora desfallezco al tocar mi cabeza en la copa del firmamento. Un delirio febril embarga mi mente. Me siento como encendido por un fuego extraño y superior. Era el Dios de Colombia que me poseía. De repente se me presenta el tiempo, bajo el semblante de un hombre viejo, venerable, cargado con los despojos de las edades. Ceñudo, inclinado, calvo, rizada la tez, una hoz en la mano. Mi
porque soy más poderoso que la muerte. Miro lo futuro y por mis manos pasa lo presente. ¿Por qué te envaneces, niño o viejo, hombre o héroe? ¿Crees que es algo tu universo? Que levantaros sobre un átomo de la creación es elevado. ¿Pensáis que los instantes que llamáis siglos pueden servir de medida a mis arcanos? ¿Imagináis que habéis visto la santa verdad? ¿Suponéis locamente que vuestras acciones tienen algún precio a mis ojos? Todo es menos que un punto a presencia del infinito, que es mi hermano. ¿Cómo? ¡Oh, tiempo! No ha de desvanecerse la verdad a los hombres. Yo he elevado por encima de ellos porque he estado por encima de su fortuna. Yo domino la tierra con sus plantas, llego al eterno con mis manos. Siento las prisiones infernales bullir bajo mis manos. Estoy mirando junto a mí rutilantes astros, soles infinitos. Mido el espacio que existe en la materia y en tu rostro. Leo la historia de lo pasado y los pensamientos del destino. Anda. Exhorto. Conserva en tu mente todo lo que has visto. Pinta ante los ojos del semejante un cuadro con el universo físico, con el universo moral. No escondas los tesoros que el cielo te ha regalado. Me quedé exánime largo. Y la verdad a los hombres. Tendido sobre aquel inmenso diamante que me servía de lecho. Resucito. Me incorporo. Abro con mis propias manos mis pesados párpados. Vuelvo a ser hombre y escribo mi delirio. Bienvenidos a la inauguración del 16º Festival Mundial de Poesía de Venezuela y entrega del Premio Nacional de Historia 2021, Premio a la Trayectoria, en el marco del Bicentenario de la Prosa Poética Mi Delirio sobre el Chimborazo. A continuación, escuchemos al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, mis saludos a todos y a todas. A todos los poetas y las poetas, a los que la escriben y a los que la disfrutan. Venía escuchando por televisión, ahí en el carro me pusieron un televisorcito y estaba viendo el acto. Excelente declamación de Lesoto. Black Man, de Rusia, de Colombia. Bueno, mis saludos a todos los poetas y las poetas de todos los países que están visitando a Venezuela en este evento mundial de poesía, que precisamente
se está instalando hoy, no podía haber mejor día que el día en que se cumplen 200 años de la inspiración, del delirio de nuestro amado libertador Simón Bolívar. 200 años de mi delirio sobre el Chimborazo. El Día de la Poesía tendría que ser en Venezuela. Saludo especialmente al embajador de Rusia, Sergei Batgarot, al embajador de Cuba, Dagoberto, y al embajador de Turquía, presentes aquí. Un aplauso para los embajadores. Y hemos venido a un compartir. Mi saludo muy cariñoso, bueno, a todos los poetas, invitados especiales, a nuestra homenajeada Ana María Oviedo Palomares, trujillana del llano, trujillana llanera. Bueno, también a Juan Calzadilla, presente. Y Pedro Calzadilla, Gustavo Pereira, de Colombia, Rómulo Bustos, de Ecuador, nuestro querido amigo, inolvidable, Ramón Torres Galarza, poeta, diplomático, y muchas cosas más, ¿verdad? Igualmente a William Osuna, poeta y presidente de la Casa de las Letras, Andrés Bello, a Fernando Rendón de Colombia, poeta, coordinador general del Movimiento Poético Mundial y fundador director del Festival Internacional de Poesía de Medellín. Saludo a toda la gente de Medellín. Pronto estaremos en Medellín, en un festival de poesía. Igualmente a esta poetisa del Reino de Lesoto, Sifuin Naxima Blattman. Declama con mucha energía, mucha belleza, ¿verdad? Transmite una gran fuerza. De Rusia, Vadim Terekin, mi saludo, abrazo. De Grecia, Sotirios Pastakas. Del Líbano, Anthony Boulan. Del Ecuador, Franklin Cepeda. Y de Venezuela, Alfred Nazaret Ñañez. Bueno, presidente, bienvenido. Entre poetas, usted se ha visto. Está rodeado de amigos, está rodeado de gente que le canta la vida, que le canta la esperanza, aún en los momentos más difíciles que atraviesa la humanidad. Siempre la poesía ha estado allí, convocando hacia el futuro, rescatando lo más antiguo del ser humano, puesto que de la historia también los poetas saben, pues la historia proviene precisamente de los mitos. Hace 200 años Bolívar le regalaba a América el primer poema en prosa, un documento enigmático, diríamos hoy a esta distancia de la vida, un testamento no solo estético, sino también ético, pautas extraordinarias que dicta un gran libertador que nos invita a conmensurar nuestro lugar como seres humanos en este mundo tan amplio, en este mundo que además hoy más que nunca nos reclama respeto y nos reclama consideración. Este festival, presidente, le agradecemos mucho a usted que fue el promotor. Pensábamos hacerlo como nos habíamos acostumbrado a hacerlo en los últimos 2 años por la vía virtual, y el presidente dijo, no señor, la poesía tiene que ser presencia permanente y aquí están los poetas del mundo. Hoy, presidente, este festival además inició por donde tendría que haber comenzado, por la visita a uno de nuestros liceos más emblemáticos de Caracas, el Liceo Andrés Bello, donde tuvimos allí la compañía calurosa de los estudiantes de la FEBEN y de la OVE, acá presentes, porque nos pidieron que el festival
ya no fuese solo un evento anual, sino que este festival dejase un saldo organizativo, y los estudiantes nos han propuesto abrir la escuela de poesía en todos los liceos y hemos aceptado el reto. Esa es la edad en que nace la poesía, la edad del liceo, los 14, 15 años en que todos somos poetas. Todos nos gustan que nos canten y nos celebren, y a todos nos gusta cantar y celebrar, ¿no? Yo quiero saludar a una poetisa que me acompaña, mi esposa Cilia Flores, la poeta mayor. Silita se las trae hoy, te escribe muy bien. Escribe muy bien y recita mejor, Silita. ¿Nos podría recitar algo ahora más tarde? ¿Sí? ¿Quieren? Bueno, de verdad, la edad más tierna, porque el hecho cultural tiene que ser un proceso que impacte a los pueblos, pues. Nosotros no podemos cultivar la cultura de élites. Tenemos que llevar la cultura en todas sus maneras de expresión, en toda su diversidad, a la juventud, a los niños, a las niñas, a la gente más joven, a la gente que se levanta y que solo podemos aspirar a que tenga una nueva ética si tiene una nueva estética y puede ver con la nueva estética los valores de un ser humano mejor en el presente y sobre todo proyectarlo hacia el futuro. Es la única forma, construir una nueva alma, construir una nueva conciencia, construir un nuevo sentido de ser para la sociedad, para el hombre, para la mujer y para todo, un nuevo sentido de ser. Y ese es el impacto tremendo y me alegra muchísimo. Cuando a mí me dicen, bueno, el teatro está llegando a las escuelas y los liceos y a los barrios, digo, estamos haciendo el trabajo que hay que hacer. Cuando a mí me dicen, la música se multiplica por millones entre niños, niñas y jóvenes, estamos haciendo el trabajo que hay que hacer. Y cuando Alfred Nazaret, poeta en la revolución, no podría decirle el poeta de la revolución porque me metería en problemas con Tarek. ¿Y por qué Tarek no vino? Debió haber estado aquí, el gran poeta de la revolución, Tarek William Saad. Cuando yo escucho de Alfred Nazaret, más allá del chiste y de la broma, gran poeta, buen poeta Alfred Nazaret, cuando escucho que la poesía entonces empieza a llegar a los liceos y que talleres de poesía va a haber entre los estudiantes de los liceos, digo, estamos haciendo lo que hay que hacer para más adelante cosechar almas nuevas, conciencias nuevas, espíritu nuevo. Ernesto Villegas, ¿qué me dice? Ernesto Villegas, el hombre del alma renovada, el hombre nuevo. Gracias, señor presidente. Yo sé por qué lo digo. Bueno, hay una muy buena combinación aquí de historia y poesía, y me viene a la mente el nombre de un gran historiador que acaba de partir a la eternidad, nacido en España, Juan Marchena Fernández, para quien pido fuerte aplauso, que hizo un trabajo extraordinario con las crónicas de Juan de Castellanos, que eran en verso, con rima, porque para la memoria oral era mucho más fácil aprender en rima. De modo que muy buena parte de la historia que conocemos, me corrige nuestro querido presidente del Centro Nacional de Historia, sobrevive gracias a la poesía. De modo que la combinación que hoy hay de inaugurar este festival, de celebrar el bicentenario de la prosa poética del libertador Simón Bolívar
y además otorgar el prestigiosísimo Premio Nacional de Cultura, pues no podía ser mejor. Perdón, de historia. Perdón, historia y cultura son más o menos lo mismo. Y que además, presidente, este festival haya decidido que todos sus espacios sean espacios para recabar solidaridad con los hermanos y hermanas de las tejerías ha sido un gran acierto. La poesía no podía mirar hacia otro lado o cerrar los ojos, sino que se convierte en un vehículo de la solidaridad, que es una forma de expresión hermosa también de la poesía. Correcto. Bueno, no agradecimos suficientemente. Gracias, presidente. Un honor para mí estar acá justamente en esta época, cuando se cumplen 200 años de esa rareza bibliográfica en la amplísima bibliografía bolivariana, que es Mi delirio sobre el Chimborazo, que probablemente no se llamó así originalmente. Leyendo las memorias de Oleari, uno descubre que mientras Bolívar estaba en Cúcuta, recuerda Oleari, él escribía poemas. Ninguno de esos poemas se conoció nunca, bien porque Bolívar, insatisfecho con los mismos, los destruyó, bien porque algunos percances del que el tiempo siempre otorga, los desapareció. Pero afortunadamente se conservan no solamente el delirio sobre el Chimborazo, uno puede verlo también en muchas de las cartas bolivarianas, esa prosa magistral, fulgurante, precisa, de lo que es sin duda un gran escritor. Un hombre no solamente ganado para la belleza de la palabra, sino también para el contenido de la palabra. Ni una frase de Bolívar está desprovista de contenido, de ese contenido revolucionario en su tiempo, que aún pervive, porque su idea mayor de la unidad hispanoamericana aún sigue vigente, ¿verdad? El Bolívar desilusionado de los últimos años, probablemente como una cuestión premonitoria, Bolívar los vislumbró en ese delirio, que no es sino una especie de alegoría, a mi juicio una alegoría sobre la vanidad humana ante lo ilimitado, ante la eternidad, que ha sido siempre la gran incógnita de los seres humanos. Esa cuestión disminuida que el tiempo les recuerda a Bolívar en aquel diálogo sobre el Chimborazo, le decía: ustedes, niños, mujeres, héroes, se enorgullecen porque llegaron a la cúspide de un alfiler. ¿Qué es un alfiler? Ante yo, el tiempo, que junto con mi hermano el infinito representamos la eternidad. Vanitatis vanidades, decía el viejo proverbio latino, ¿verdad? Ese elevarse humano primero sobre todos los hombres y luego sobre el mismo tiempo, sobre el viejo, se le aparece de repente en aquella cumbre que nunca Bolívar logró alcanzar, por supuesto, porque no está probado nunca que Bolívar no subió al Chimborazo, del mismo modo que tampoco subió al Vesubio, como alguna gente, historiadores incluso aseguran, con Humboldt lo escaló el Vesubio. El Chimborazo tiene más de 7.000 metros de altura, cuyas cumbres son nevadas, por supuesto. Y acá, uno de nuestros visitantes, historiador ecuatoriano, me acaba de revelar un dato importantísimo, ¿no? Ustedes saben que Lecuna, que fue tanto como un historiador serio, un hagiógrafo de Bolívar, porque todos los libros de Lecuna sobre Bolívar son hagiografías, ¿verdad? Era casi el ser humano impoluto, exento de pecado, exento de defectos. Desde luego se convirtió, por supuesto, en un mito. Lo convirtieron en un mito, con un propósito muy definido. Incluso Pedro Casadilla acaba de publicar un libro sobre eso, cómo la mitificación de Bolívar fue un hecho expreso de las clases poderosas para volverlo inofensivo, es decir, lo convirtieron en estatua, ante la cual se dan discursos, muchos de ellos
discursos de gente que él siempre despreció y se ofrecen coronas y flores y cosas como esas. Es decir, lo volvieron inútil. ¿Por qué? Porque de esa forma soslayaban su pensamiento revolucionario. El Bolívar anticolonialista, que siempre fue y que tenía muy claro su objetivo de que solo mediante la unidad de los pueblos liberados del colonialismo era posible alcanzar una segunda independencia. Porque la primera se armó en los campos de batalla, la segunda nos corresponde ahora en el campo de las ideas. Ahorita las guerras representan la aniquilación del género humano si se extienden. Por eso el imperio, que lo sabe muy bien, y los tanques del pensamiento imperiales, que lo saben muy bien, han dedicado todos sus empeños en las últimas décadas a eso que Chomsky llamaba el control del pensamiento. Y por eso dominan todos los medios de comunicación. Incluso las cosas más inocentes que uno percibe en los medios de comunicación, que nos afectan directamente, porque tienen que ver con nuestra salud, con nuestra alimentación, con todas estas cosas, todo eso responde a un plan de dominio universal de todos cuantos los imperios han sido, ¿verdad? Por fortuna los pueblos están tomando conciencia, pero junto con la conciencia, o toda conciencia, debe tener, para que sea una conciencia plena, la sensibilidad. Es lo que yo llamo, eso que algunos llaman alma, yo lo llamo conciencia sensible, porque el alma no es una cuestión independiente del cerebro. Si leemos las confesiones que le hizo Bolívar a Perú de la Croix, uno de sus edecanes francés, en Bucaramanga en el año 28, nos damos cuenta de varias cosas que nos ocultaron siempre sobre la verdad del pensamiento bolivariano. Bolivariano era un hijo del romanticismo, el romanticismo que había irradiado a finales del siglo XVIII bajo los textos de Goethe, de Chateaubriand, el Emilio de Rousseau. Rousseau era un autor de cabecera de Bolívar, y esa revelación que hace Olieri en sus memorias sobre el Bolívar, que escribía poemas, a mí no me extrañó. Dispénsenme la nota personal, pero yo tuve la fortuna de que en el Liceo Andrés Bello obtuve un premio de literatura, el premio anual del Liceo Andrés Bello, y el primer premio, ese premio eran las obras completas de Bolívar, la primera edición editada por Editorial Lex de La Habana en 1947, en 2 tomos en papel Biblia, ¿verdad? Yo, que era desde mi infancia ya un lector de Bolívar, para mí fue un premio mejor que cualquier cosa en el mundo, porque eso me permitió tener acceso a la obra completa de Bolívar que se conocía hasta entonces. Esa obra, como todos sabemos, en el Archivo del Libertador, consta de más de 12.000 documentos, entre cartas, discursos, proclamas, etc. Esa obra copiosa, ¿verdad? Sin embargo, si hubiese un gran poeta ecuatoriano, uno de los héroes, patricios, digamos, de la independencia ecuatoriana, un poeta, José Joaquín Olmedo, le escribió una carta a Bolívar en ese año 22 o 23, diciéndole que si él se hubiese dedicado a escribir poemas, hubiese superado a Píndaro, un poeta clásico de la literatura griega. Pero Bolívar tenía un poema mayor que construir, que era el de la libertad, ¿verdad? Yo quería, para terminar, porque esto fue una discusión muy prolongada entre los historiadores. Yo no soy historiador, desafortunadamente para mí. Soy un escribidor de versos apasionado por la historia, por los hechos humanos, tanto como los hechos como las sensibilidades que permiten que esos hechos ocurran. Y a veces me interesa más el hombre que se es por dentro que lo que hace ese hombre. Porque lo que se hace ese hombre responde a lo que tiene dentro de sí, a su alma sensible, para el bien o para el mal, ¿verdad? Eso no viene del Espíritu Santo ni de ninguna deidad celeste. Eso está dentro del cerebro humano. Y me decía, conversando con el compañero ecuatoriano, historiador, profesor de una universidad ecuatoriana, que en Riobamba, su pueblo natal,
Lo más probable es que ese delirio sobre el Chimborazo haya sido escrito antes del 13 de octubre en Riobamba. Primero porque desde Loja, que es una ciudad fronteriza con Perú, no se ve el Chimborazo. Hasta no hace mucho yo tenía entendido que desde Quito se veía el Chimborazo, porque un compañero allá me dijo, mire, ese que está ahí es el Chimborazo. No era el Chimborazo, era el Pichincha, en cuyas estribaciones se libró la batalla de Pichincha en julio del año 22, en junio del 22, el 9 de junio del 22. Pero luego recuerden ustedes que después de Pichincha y la entrada triunfal de los libertadores a Quito, Bolívar se traslada luego a Guayaquil. Y en julio está en Guayaquil en la entrevista con San Martín. Una entrevista memorable entre dos seres humanos excepcionales. Dos seres humanos tan talentosos, tan cultos como sensibles, ¿no? La relación que tuvo San Martín con los indios mapuches de Argentina fue una relación hermosísima, pidiéndoles permiso para pasar con su ejército por sus territorios, por los territorios indígenas, para hacer la campaña de liberación de Chile que emprendió San Martín antes que Bolívar emprendiera la suya en el sur. Pero el encuentro de estos dos héroes en Guayaquil determinó el destino final de la Guerra de Independencia. Bolívar emprende ese itinerario hacia Cuenca, ¿verdad? De Cuenca pasa por Riobamba y conversando aquí con el compañero ecuatoriano, dice probablemente en Riobamba, que sí está muy cerca del Chimborazo, Bolívar estuvo en sus estribaciones y pudo cerciorarse de la grandeza de esa montaña. Bolívar, que venía ya en la plena excelsitud de su gloria, ¿verdad? Y por añadidura, para completar la gloria, empezando unos amores con Manuela Sáenz, que determinaron el curso de su vida, pues bien pudo perfectamente, al pasar por las estribaciones del Chimborazo, estremecerse como ser humano ante aquella impotencia y al mismo tiempo sentir su pequeñez y expresar esa pequeñez de todo cuanto había hecho en ese extraordinario poema en prosa que es Mi delirio sobre el Chimborazo, que tal vez haya sido mejor así, que sea el único poema que hayamos conocido de Bolívar. Muchísimas gracias. Gracias, compañero. El poeta, escritor e historiador Gustavo Pereira. Bueno, aquí tenemos ediciones de varios libros con motivo de este bicentenario. Ediciones Minci, aquí tenemos Bolívar desde la razón poética, 5 lecturas a mi delirio sobre el Chimborazo. Promete ser muy interesante. Prólogo de Gustavo Pereira, que nos acaba de regalar otro prólogo aquí, hablado, conversadito, como dicen, y textos de Ida Granco, Luis Brito García, Juan Antonio Calzadilla, Leonardo Ruiz y Julio Borromé. Bolívar desde la razón poética. 5 lecturas a mi delirio sobre el Chimborazo. Extraordinario. Hay que difundirlo y llevarlo a los liceos también. Igualmente, Mi delirio sobre el Chimborazo, Centro de Estudios Simón Bolívar, ¿verdad? Hace la edición completa de Mi delirio sobre el Chimborazo. Y vamos a bautizar ahora, más adelantico, de Bomboná al Chimborazo, una épica revolucionaria en clave bicentenaria 1822-2022, con presentación de Alexander Torres Iriarte, compilación de Ernesto Javier Camejo y escritos de Javier Escala, Jesús Peña, Omar Hurtado Ratzkyutzen, Franz Zurita, Iván Salcedo Uzcategui, Manuel Carrero Murillo, María de Jesús Daza Bonnier, Iliana Gómez Tobar y Héctor Padrón. Está turno al bate para el bautizo.
¿Qué me dice Alexander Torres aquí conversadito de la edición de este libro? Ayer lo estuve viendo, esto sí me llegó anoche. Sí, bueno. Verdaderamente muy completo, muy interesante, muy inspirador. Alexander. Bueno, gracias, presidente. Gracias a todos y a todas. Nos encontramos acá muy contentos. Por lo ya dicho, una combinación perfecta de dos hermanas que nacieron juntas. Clio es hermana de la poesía, pero por razones distintas surcaron derroteros diferentes, ¿no? Y nosotros los historiadores y las historiadoras estamos contentas que, bueno, que haya sido este espacio tan hermoso, esta feria tan hermosa, la oportunidad de premiar el reconocimiento, la trayectoria de más de 30, 40 años de 5 excelentes profesionales que han divulgado la historia insurgente, que han sido investigadores, que han sido formadores, que han llevado a cabo líneas de investigación y son personas que son referencias necesarias para todos y todas. En el marco de los 15 años del Centro Nacional de Historia, señor presidente, el próximo 17 de octubre, usted creó en el 2007 el Centro Nacional de Historia con el presidente Hugo Rafael Chávez Fría y en ese entonces el profesor, ya en la gloria, el profesor Aristide Medina Rubio, el profesor Pedro Calzadilla que está acá y otros compañeros y compañeras adelantaron este proyecto hermosísimo que busca la democratización de la memoria del pueblo venezolano y busca también la necesidad de crear relatos históricos inclusivos donde se visibilice actores y actrices que la historiografía tradicional burguesa ha negado, el papel protagónico de las mujeres, los indígenas, los afrodescendientes y muchos otros actores y actrices. En tal sentido, nosotros en este año, en el marco de este bicentenario de 1822, hicimos lo que se llama una visión de conjunto de varios momentos. Hay un historiador muy polémico, por cierto, que en 1948 escribió una biografía de Simón Bolívar, Gerard Masur, y él dijo, 1822 es el cenit de la revolución sudamericana. Y yo creo que ahí está la clave. Cuando uno hace un balance de una mirada retrospectiva de 1822, consigue escenarios, momentos y circunstancias bien recreadas por el poeta Gustavo Pereira, que nos hacen sentir orgullosos y orgullosos de decir que eso no fue ayer nada más. No nos podemos ensimismar diciendo qué grandes fueron nuestros héroes y heroínas, porque en pleno siglo XXI, esos mismos hijos de esos grandes hombres y mujeres estamos midiendo igual o tamaña hazaña. En tal sentido, esta épica revolucionaria queda viva y está presente y es el pábulo, es el alimento espiritual que nos inspira para seguir acometiendo la grandeza que caracteriza este pueblo venezolano y toda nuestra América. Ahí va a encontrar ensayos sobre 1822, la coyuntura de 1822, un año muy complejo, ¿verdad?, desde todo punto de vista, porque coexisten monarquías como la brasilera, pero también esfuerzos republicanos triunfantes como el que lidera Simón Bolívar. Va a encontrar el encuentro, se va a percatar que ahí está ese famoso 7 de abril de 1822, lo que se llama la batalla de Bomboná, donde Bolívar redujo a los pastusos. 24 de mayo de 1822, la famosa batalla de Pichincha que libera definitivamente a el Ecuador. También se va a encontrar ese encuentro amoroso y revolucionario de dos titanes, de dos gigantes, Manuela Sáenz y nuestro libertador en junio de 1822. Y si seguimos más o menos esta línea, vamos a terminar en el Chimborazo. En las laderas tal vez del Chimborazo, en la cúspide del Chimborazo, ya lo dijo el poeta, donde Bolívar de una manera mitopoética se reencuentra con el Dios de Colombia que le grita los arcanos del tiempo, pero Bolívar, y ahí agregaría yo a lo ya dicho por el poeta, hay otro elemento en juego. Es un delirio. Y cuando uno revisa la vida del Libertador, uno se hace la gran pregunta, ¿los hombres grandes sufren de delirio? La biografía del Libertador acusa por lo menos 3 muy conocidos, siendo este el más excelso. Uno en julio de 1817, el de Casacoima, ¿verdad?, en plena inicio de la campaña de Guayana. Pero hay otro que ocurre en enero de 1824 en Paita, cuando lo interpela nada más y nada menos que Mosquera y el Libertador dice triunfar.
pero este tiene una connotación metafísica más fuerte que los otros anteriores, porque por primera vez un hombre que está en el azimut, en el cenit de su gloria, aun cuando toca la cúpula celeste y mira hacia abajo a otros seres que lo ven como un hombre grande, ¿verdad? Como algo apoteósico, Bolívar se consigue con los arcanos que le dicen, recuerda que eres un hombre, morirás y volverás a cometer y a materializar lo que una vez te propusiste y que juraste ese agosto de 1805, que era despejar la gran incógnita, que era la liberación de nuestra América. Y en ese libro nos vamos a encontrar cómo palpita ese espíritu en 9 ensayos de historiadores que creen que la épica revolucionaria de hace 200 años sigue siendo inspiración para las transformaciones que el futuro nos convoca. Muchas gracias. Que siga siendo un delirio. Ahora el delirio de todos, el delirio de los pueblos por alcanzar su libertad, por descolonizar todas estas tierras. No, por aquí tengo varios regalos. Un regalo de Ramón Grossfogel. Tuvimos ayer el Día de la Resistencia Indígena y la Descolonización, de la sociología de la descolonización al nuevo antiimperialismo decolonial. No te llevo nada, pues decimos aquí en Venezuela, de Puerto Rico para el mundo. Que viva Puerto Rico libre y soberana para siempre. De la sociología de la descolonización. Vamos a los procesos de descolonización necesarios. Descolonización política, cultural, educativa, espiritual, descolonización económica, la descolonización. También tengo un regalo bien bonito que me está haciendo llegar Alfred Nazaret, que me envía Juan Calzadilla, la condición urbana. Juan, gracias. Y de Riobamba, Ecuador, nos llega esta arma de destrucción masiva. ¿Verdad? 200 años de historia, memoria, contextos y representaciones. Me llegó hace como 2 o 3 semanas este regalo, una edición súper especial. Puedo decir, llena de amor por Bolívar. Aquí se encuentra uno de sus autores o su coordinador central, el comunicador social ecuatoriano de Riobamba, Franklin Cepeda Astudillo. Franklin, gracias. ¿Qué nos puedes decir de todos estos debates, de todas estas historias, de todos estos temas? Franklin, desde el Ecuador. Buenas tardes, noble pueblo venezolano, señor presidente Nicolás Maduro Moros. Bueno, he tratado de que el título sea una clave interpretativa. A mi delirio sobre el Chimborazo le he añadido 200 años de historia, memoria, contextos y representaciones. Historia, lo que se sabe, lo que nos dicen los datos, lo que se conoce. Memoria, cómo se recuerda y cómo ese recuerdo va cambiando con los años. Lo que Hallwatz llamaba los marcos sociales de la memoria, cómo han ido evolucionando. Y la manera de recordar a Bolívar no es la misma hoy que hace 20 o 50 o 100 años. Cómo la memoria colectiva es una metáfora que nos ayuda a entender esta manera de recordar. Los contextos, el papel de las instituciones, las ciudades, por qué Loja, por qué Riobamba, y las representaciones, qué obras de arte ha generado este poema que apenas tiene una cuartilla y sin embargo ha generado un caudal de obras de arte, pintura, literatura, poesía, cine, música. Me siento muy honrado de haber visto a los actores del Delirio y me he permitido colocar 4 fotogramas de ese hermoso video que hicieron para el Festival de Poesía en este libro. Igualmente el gran artista Omar Cruz, que hizo una bellísima historieta, y pues prácticamente hemos procurado abarcar hasta el último secreto, no digamos secreto, rincón en torno a este poema. Y es la primera ocasión en que aquí se reproducen en facsímil 3 manuscritos del Delirio. Uno de ellos está en Petrópolis, Brasil. Otro está actualmente en Bogotá, Colombia, y otro está en Quito, en el Ministerio de Defensa. Cada uno tiene su historia, que en homenaje al tiempo no voy a detallar.
pero seguramente hubo un cuarto manuscrito o un primer manuscrito, quién sabe si de puño y letra de Bolívar, el que alimenta la primera publicación que se hace en Venezuela en 1833, un libro tan raro que ni siquiera Vicente Lecuna lo conocía. Y él creía que la primera publicación de Delirio se hace en 1842. Pues bueno, hay el reto de que se pueda rescatar ese libro de 1833 y hacer una edición facsimilar, porque allí viene uno de los conflictos. Ese libro no trae fecha ni lugar de escritura del Delirio, lo cual da pie a que al encontrarse los manuscritos que dicen 13 de octubre de 1822, conmemoremos ese poema en esta fecha. Muy honrado de estar aquí en Venezuela en esta conmemoración. Y pienso que ya no es asunto de insistir en una polémica un tanto bizantina que hubo en otros años de si se escribió en Loja o en Riobamba. Riobamba está al pie del Chimborazo, pues pudo haber sido propicio para que se escribiera, y Loja quizá para que se retocara y se hiciera una versión que se podría decir relativamente final. Aquí pues hay muchísimo que observar, inclusive hay unos códigos QR que le permiten al lector acceder a dos obras, el hermoso video que vimos en unos fragmentos y la cantata del Chimborazo, que es una obra que el gobierno venezolano encargó en 1983 al compositor brasileño Marlos Nobre. Marlos Nobre vive todavía, tiene más de 80 años, nos ayudó para que esta obra pudiera darse a conocer a través de este medio y pues como ecuatoriano, como gran colombiano, no puedo menos que sentirme muy honrado, muy emocionado de estar aquí presente y les envío mi abrazo grande y me he permitido dejarle algunos ejemplares al señor presidente para que tenga la gentileza de hacerlos llegar a las principales bibliotecas públicas de Colombia. Ojalá coordinemos para que más libros lleguen acá a Ecuador y, ¿por qué no?, para que sea una edición venezolana. Con mucho gusto, pues, pongo a consideración de ustedes. Mi abrazo gigante y mi agradecimiento a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Aprobada la edición venezolana. Hay que hacerla con mucho cuidado, con mucha dedicación, mucho cariño. Tendrás que quedarte un tiempo aquí. ¿Sí? Un mes por lo menos. Bueno, yo encargo de la edición venezolana a Alfred Nazaret, que tiene todos los recursos para eso. Tiene los recursos, las imprentas, pero realmente esta edición que has hecho en Ecuador es extraordinaria, una obra de arte de por sí, una verdadera arma de destrucción masiva, bellísima, de verdad. Bueno, yo le regreso el micrófono a los poetas. Alfred Nazaret, el micrófono es tuyo. Como nos convoca el delirio sobre el Chimborazo, que es un documento histórico, pero fundamentalmente un enigma de la sensibilidad, como dice Gustavo Pereira, y un camino que se abre para seguir cantando hacia el futuro. Le propongo, presidente, que escuchemos a dos poetas, un poeta del Ecuador y a nuestra poeta homenajeada Ana María Oviedo Palomares. Vamos entonces a quedarnos en Ecuador y le pedimos al poeta Ramón Torres Galarza que nos acompañe con un poema. Está bien. Queridos compatriotas, compañeros poetas, compañero presidente, yo vengo de Guaranda, la capital de la provincia de Bolívar. Crecí de frente mirando al Chimborazo y por eso estar hoy acá, compañero presidente, es absolutamente grato. Quiero hablar sobre el sentido del ser y del tiempo en mi delirio sobre el Chimborazo. Padre, tu palabra proviene de memoria antigua. Tu verbo esencial propicia el vínculo entre lo político, los principios del valor y del pensamiento emancipador. Integra lo universal con la justicia, la libertad y la dignidad para alcanzar el sentido de lo bello en la palabra que libera. Tu palabra abre los espacios del tiempo y asume el significante y el significado para ser libres ahora.
Tu poética se escribe en el campo de batalla, tu espada se convierte en pluma y adquiere la excepcional cualidad de verdad. Tus sustantivos y adjetivos, tus verbos y predicados no son construcción gramatical, sino creación heroica. Tus botas caminan sobre las huellas dejadas por otros, sienten el latido de la memoria de los pueblos originarios que acudían con ofrendas para adorar al Padre tutelar, al Taita Chimborazo. Sientes en profundidad los signos del tiempo pasado y escuchas atento las señales del tiempo que está por venir. Tus maravillosos triunfos militares, tus proezas para derrotar la conquista, hoy en la cima de tu gloria, se minimizan al estar en el punto más alto al que puede aproximarse el humano, al universo. Allí encuentras otros seres y tiempos, otras formas de guerra o de paz que coexisten en asombrosa complementariedad. En la cima más alta ya no te envanece la gloria, te somete a tu simple y poderosa condición humana, integrada a una inmensa totalidad en la cual existes en medio de energía y flujos cambiantes. En esta causa, destinada a ti por la providencia, se produce la humana evidencia de la duda, de la fragilidad y el miedo, a la par y en complemento con la fuerza y la razón para seguir el dictado y el camino de la liberación de tu pueblo. De este modo, concibes la construcción de la nación entre el humano y sagrado, en la razón del origen y el destino, y en el poderoso sentimiento de pertenencia y valoración de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. En tu delirio, te transformas de simple humano a singularidad heroica, a la sugestión de Prometeo, a la vez encadenado y liberado con la intensidad y la fuerza para interpelar a los dioses, para que comprendan y tutelen tu empeño libertario y te concedan el divino don de la palabra para seducir a los muchos en favor de las causas de todos. Padre, la tierra y el cosmos te hablan con las voces de la vida. Tu palabra simboliza la materia y la esencia del humano y natural, la relación de la vida con el agua, hecha perpetua nieve, piedra y altura conjugadas en el delirio sobrenatural desde el más profundo estado natural. Tu ser biológico, integrado, disuelto en la materia, produce alteraciones y adaptaciones fecundas, maravillosas y cósmicas. Se constituyen en la indescifrable incógnita del hombre en libertad y de la materia liberada hacia la insondable infinitud del espíritu. Dialogas con la sagrada complejidad del universo y expresas las certezas y dudas sobre la grandiosa e infinitesimal existencia humana y o la pletórica y delirante afirmación del gobierno del humano sobre la naturaleza. En las alturas, el frío forma sobre los cuerpos una capa de hielo que refracta la luz. El espectro luminoso deja ver en el aire sus colores y en ellos descansa el guerrero, recostado en un inmenso diamante. Son imágenes nacidas del aire, del agua y de la luz, integradas en tu ser de naturaleza americana, creado del torrente del Amazonas y el Orinoco, dos de los más grandes y caudalosos ríos del mundo. En tu delirio los juntas con el más grande coloso de nieve
del mundo, esa visión y narrativa contiene la poética de la naturaleza integrada, coexiste en interacción e interdependencia plena para producir el milagro de la vida. Observas desde esa helada inmensidad del mar y escuchas el viento, las dos fuerzas naturales que volverán a ti horas antes de tu muerte. En el descanso, el guerrero guarda su espada y en su calma genera el instante de un tiempo de infinita paz y silencio. Nuevamente puede escuchar los sonidos, los susurros y los gritos del tiempo emancipador. Aprende las lenguas con que habla la vida de todas las vidas. Descubre la maravilla del diálogo con la naturaleza y supera la falsa diferencia de que solo el humano piensa, gesticula, habla o escribe. Padre, tu verbo fecundó la tierra y el verbo se hizo Chuquiragua y Frailejón. Significó a la paja del páramo, al romerillo y al aspachocho, hasta llegar al Quixuar y al bosque de Polilepis. De uno de sus árboles tomaste unas hojas para escribir en ellas las proclamas y manifiestos de guerra para tus soldados y tus cartas de amor a Manuela. Sus contenidos revelan un fecundo entrevero entre la filosofía, la política, la guerra y el amor. Luego recogiste la más bella flor de la Chuquiragua, la pusiste en tu solapa muy cerca del corazón para llevarla a Manuela. Viste de muy cerca y a los ojos a venados, chucuris, lobos, conejos, pumas y zarigüeyas. Aprendiste del silencio y el camino pausado de la alpaca y la llama, quienes en su infinita calma te obligaron a mirarte en la angustia y en el acelere de tu existencia. Un gigantesco cóndor sobrevoló tu paso y un diminuto colibrí te acompañó de guía. Maravillado y absorto, contemplaste la gota que cambia río y se transforma en cascada para terminar en perpetua nieve. Pensaste que al igual que tú, en tus procesos de cambio, fuiste también gota y después fuiste cauce. Eres padre libertador y el Chimborazo es el taita, que en quichua significa padre. Tú liberas a los pueblos y él guarda y libera la energía para cuidar a la vida. ¿Será posible hoy y en medio de las guerras del capital que tu espada nos sirva para defender la paz y la vida en el planeta? Padre, eres atributo supremo de la historia, una adquisición de nuestra conciencia. Hoy vuelves a nosotros en la memoria, en el delirio, en la razón, para ser libres y liberar a la naturaleza y a la vida. Muchas gracias. Para finalizar esta parte de la poesía, porque luego tenemos un cierre magistral con la historia, vamos a darle la palabra a nuestra poeta homenajeada, Ana María Oviedo Palomares, una poeta extraordinaria, activista cultural, trujillana, de los llanos y sobre todo de la Venezuela profunda. No, yo creo que la más alta poesía está ocurriendo acá en este momento.
desde que llegamos. Decía el poeta ruso cuando leyó, palabra y música permanecen. La historia es palabra también, estamos en la misma construcción. Y además qué bonito poder decir compañero presidente. Yo creo que es compañero presidente, mire, vamos a leer este poema. Una cosa que no pasa en todas partes. Yo creo que los poetas que nos visitan deben estar encantados. Es también bastante difícil. Es bastante difícil que me hayan puesto en este terrible compromiso de leer después de este compañero. Es decir, no he debido leer, esto ha debido terminar aquí, ¿no? Lo pienso de verdad, pero bueno, uno tiene que asumir sus compromisos. Entonces, voy a leer 2 poemas cortos, porque además es necesario entregar el Premio Nacional de Historia, ¿no? Y son de un libro que reafirma, son de un libro antiimperialista. Yo iba a leer unos poemas filosóficos, unos poemas de amor, y viendo todo lo que pasó aquí dije, no, yo voy a leer de este libro inédito más bien. Y le quiero dedicar esta lectura, no sé cómo se pronuncia tu nombre exactamente, pero Sifiwe, se la quiero dedicar especialmente a ella, y creo que la primera combatiente puede recitar después de mí también. Se lo dedico a ella porque esta parte del libro al que pertenecen los poemas está dedicada a África, aunque específicamente, sobre todo al tema de los migrantes en el Estrecho de Gibraltar. He estado triste por todos los tristes, escondida entre las hojas de un árbol del reino de los sauces, un árbol que llora flores. He tenido la piel amarga de todos los amargos, las amargas. Madres que entregan a sus hijos el pan y abren sus bocas apenas sustentadas por el viento. He estado asustada como todas las niñas asustadas, perlas derramadas, obligadas a una eterna noche lunar, girasoles que sangran. He tenido las pesadillas de todos los niños que naufragan. Los espero para siempre en una orilla que no alcanzarán. Me persigue el dolor de los que huyen de un lugar imposible a otro lugar. No lo saben, igualmente imposible. Me he ahogado 1000 veces en un mar inquieto y voraz. He metido mi vida en una bolsa. Mastiqué los huesos de mi madre para no olvidarme. Tal vez esto sea todo. Sin embargo, a veces, alguien alza su voz en los campos de la incertidumbre y he aprendido a decir amor en 1000 lenguas muertas. $35.000 voces me hablan desde el lecho de un océano. Hay niños caminando en la arena del fondo. Perdidos, buscan tal vez a sus madres. Ellas, unos kilómetros más allá, gritan bajo el agua, anémonas deshechas. No se encontrarán nunca. Vacío es el consuelo de la trascendencia. 35.000 almas me dicen que no termina el martirio de la sal, que solo se hundirán más y más en un mar indiferente. Muchas gracias. Uno. A continuación, entrega del Premio Nacional de Historia 2021, Premio a la Trayectoria, por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Reciben
Germán Emilio Yepes. Se ha desempeñado como docente e investigador de amplia trayectoria e iniciador de una línea de investigación sobre los problemas de salud que agobiaron a la población de nuestra América desde los tiempos de la colonia española. Estos estudios los han hecho merecedor de reconocimientos y premiaciones de instituciones públicas y universitarias. Emma Martínez, historiadora y destacada por sus investigaciones sobre la participación de la mujer en los movimientos revolucionarios del siglo XIX. Sus aportes han contribuido con el estudio y la profundización de la historia de la educación en Venezuela. Armando José González, historiador y educador del Estado Cojedes, dedicado al estudio y valor de la vida en el llano y el aporte de los llaneros al proceso de independencia, así como la presencia africana en la zona llanera. Ha realizado aportes a la historiografía de Venezuela y específicamente al Estado Cojedes, lo que posibilitó el rescate del legado de la obra de José Carrillo Moreno. Fabricio Vivas Ramírez. Ha sido coordinador de varios proyectos de investigación en el campo de la historia. Ha impartido asesorías de investigación a la Academia Nacional de Historia, Academia Nacional de Ciencias Económicas, Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Archivo General de la Nación. Iván Gómez León, dedicado al rescate y divulgación de la historia y cultura de la zona oriental de Venezuela. Ha realizado numerosos trabajos de investigación sobre la cultura aborigen del estado Sucre. Bartolomé Tavera Acosta y su contribución al periodismo carupanero 1887-1897. 7 poetas en la historia de Carúpano, entre otros. Sus aportes han sido material de referencia y consulta en universidades y centros de formación. Por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a estos 5 ciudadanos venezolanos que forman parte del acervo histórico que tiene nuestro país, un trabajo arduo en cada uno de sus escritos, en cada una de sus investigaciones que hoy están siendo premiadas por parte del primer mandatario nacional en este importante evento, como lo es el 16º Festival Mundial de Poesía de Venezuela 2022, que el día de hoy abre sus puertas al pueblo venezolano y por supuesto la participación de unos 300 poetas, en donde también tenemos en nuestro territorio la visita de más de 30 poetas internacionales que formarán parte de este importante evento que se estará realizando hasta el próximo 20 de octubre en tierras venezolanas. Destacar que el punto neurálgico, el punto central, está enmarcado nada más y nada menos que en Mi delirio sobre el Chimborazo, una de las obras predilectas del padre de la patria, el libertador Simón Bolívar, en donde el libertador de la patria conjuga el arte, la cultura y la genialidad política. Durante este evento hemos estado escuchando parte de los poetas, quienes han traído un trabajo importantísimo y de relevancia acerca de este papel que jugó el libertador Simón Bolívar, sobre lo que significa hoy por hoy el delirio en el Chimborazo. Está más vigente que nunca, es parte del desarrollo de cada una de las naciones de esta parte del continente, en donde sin duda alguna el espíritu revolucionario continúa siendo el motor que mueve la fibra de cada una de las naciones hermanas. Vemos entonces lo que es este reconocimiento
honorífico a cada uno de estos integrantes del patrimonio histórico viviente de nuestro país. Vamos a recapitular lo que fue la entrega de este premio a Germán Yepes Colmenares, Emma Dolores Martínez de Delgado, Armando José González Segovia, Fabricio Vivas Ramírez e Iván Enrique. Bueno, ahora vamos a bautizar Lo prometido es deuda. Vamos a bautizar este extraordinario libro que me gustaría publicar en mis redes sociales, porque por las redes la cosa corre. Yo publico libros y me escriben de la China, de la Patagonia, de Estados Unidos, de Miami. De Miami están muy pendientes de mis redes sociales, sobre todo de los libros que publico. Bueno, ¿quién sabe cómo se bautiza un libro? Porque no veo que nadie se mueva. A la cuenta de 3. Bueno, entre poetas, historiadores, aquí vamos, de Bomboná al Chimborazo, 200 años de la épica revolucionaria. Entre pétalos y rosas y entre cantos a Bolívar despedimos este acto. Bien bonito, muchas gracias. Canto a Bolívar, gracias, muchas gracias. Del poeta margariteño Ernesto da Silva, y a la manera de cantar de María Rodríguez, la sirena de Cumaná, la malagueña del Chimborazo. Simón Bolívar, cual si fuera un profeta. Simón Bolívar, cual si fuera un profeta. Viendo el futuro, lo contemplo en un trazo. Romanticismo vistió, se hizo poeta. Plasma sublime el delirio del Chimborazo. Simón Bolívar, cual si fuera un profeta. Allí Bolívar con el tiempo conversa. Allí Bolívar con el tiempo conversa. Es el arcano, hijo de eternidad. La realidad va en el futuro inmersa. En este encuentro de inmensa claridad. Allí Bolívar con el tiempo conversa. El Chimborazo representa nuestra unión. El Chimborazo representa nuestra unión. El sueño firme de unidad soberana. La patria grande, la que ideó Simón. La inauguración oficial al 16º Festival Mundial de Poesía Venezuela 2022, que tendrá la participación de 300 poetas y 37 internacionales. Con esta información, devolvemos el pase a los estudios.